Hola, muy buenas tardes. En nombre de Ficticia Editorial y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Prohibido Soñar de Pie, de Jaime Muñoz Vargas. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, Jaime Muñoz. De Gustavo Markovich. Y de uno de los editores de Ficticia, Marcel Fernández. Cotejo con Marcel. Gracias, Manuel. Gracias a Librería Bonilla. Esta presentación se realiza con apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Sin mucho preámbulo, bueno, le voy a dar la palabra a Gustavo Markovich, que es autor de Ficticia y también va a ser autor de este conjunto de apoyos que nos dio el sistema. Y bueno, Gustavo Markovich ha publicado cuento, novela, testimonio, ensayo en Ficticia, por ahí deben de haber algunos libros suyos. Gustavo Markovich es argentino, exiliado desde hace 50 años, acaba de cumplir 50 años de que llegó a México. Es el clásico Argenmex, de los pocos que se quedaron en la ciudad, y bueno, es naturalizado mexicano, no por otra cosa que por un penal que falló, un penal que falló en el Estadio Azteca, hará cosa de 10 años. Entonces ahí le dimos la carta de naturalización. Comprobó que es mexicano, su esposa es mexicana, su hijo es mexicano. Y bueno, sin mucho preámbulo, le doy la palabra. Gustavo es también, además de escritor y maestro rural, es el artífice de la Feria del Libro de Valle de Bravo, que tantas satisfacciones nos ha dado durante los últimos 10 años. Invitado. Gustavo. Gracias, Marcial. Sí, también me fui a hacer mi examen para naturalizarme y no contesté ninguna pregunta bien. Y entonces dije, pues, ¿cómo voy a saber esas preguntas si estudié desde la primaria en México? Ok, no, perdón. Sí, escribí un texto, bueno, ya lo presentamos en la Feria del Libro, pero como no traje lentes, voy a improvisar. Dice, no. Dice, prohibido pensar de pie. Lo que de verdad me fascina en un libro que, al terminar de leerlo, te hace desear que el autor fuera un gran amigo tuyo y poder llamarlo por teléfono cuando quisieras, aunque eso no ocurre muy a menudo. Eso dice Holden Caulfield en El Guardián entre el Centeno. Y resulta que Jaime es uno de esos pocos a los cuales me gustaría llamar. Bueno, es uno de esos pocos que continúa con vida. También me hubiera gustado llamarle a Borges a medianoche y cortarle. Las manos del Taur fue el primer libro que leí de este autor y me volví aficionado a su literatura hasta el grado de que se convirtió en mi autor norteño favorito, y eso que hay muchos y muy buenos. Y desde ahí me obsesioné con conocerlo, lo cual no me pasa con ningún otro escritor, ni ya en realidad con casi ninguna otra persona. Pasaron muchos años y algunas cosas. Luego, en el 2020, organizamos la Feria del Libro de Valle de Bravo de manera virtual por aquello del bichito e invité a Jaime y que acepta. En el video que hizo el favor de mandar mostraba un bonche así de alto de los libros de su autoría, porque sí, es un escritor prolífico. Luego leyó un par de relatos en aquel video y al final me lanzó el reto de que ojalá algún día nos topáramos en vivo, cara a cara, y pues ya afortunadamente llegó el día hace unos días, porque aunque es de La Laguna, pues no me rajo. En realidad ya nos habíamos desencontrado en otros sitios, en otras ferias del libro que a mí me marean y no sé quién es quién, así que acudo a las calladas. No es grave, mi mejor encuentro con él hasta ahora ha sido a través de su literatura. Jaime no pertenece a esa literatura norteña que suele hablar de la frontera, migración, la bestia, el narco, la violencia y la vida tan cerca de los gringos, temas que se mezclan para mí con la leída matutina del periódico.
temas que están, pero no son protagonistas, que están en su obra, pero no son protagonistas tan explícitos en su literatura, donde veo un denominador común en la cotidianidad. La vida en la laguna, calor, polvo, fealdad, enmarcan el fútbol, la lucha libre, las relaciones amorosas, hasta llegar al sexo y luego de regreso. Siento que coincidimos en muchos temas, por ejemplo, el de la laguna, ya que yo tengo un lago, el fútbol, el amor y el sexo en vías de extinción, y Greenpeace que no hace nada por salvarlo. Las cantinas, la conversación, la literatura. Argentina, país que él ha visitado 12 veces y yo muchos menos que él. Siento que coincidimos en un gran tema, la derrota y sus derroteros. El asunto es que por fin se me hizo, y gracias a Ficticia Editorial contamos con la presencia de este autor imprescindible en vivo y en directo. Y aparte tengo el gusto de presentar su libro. Siempre es un honor presentar un libro, más cuando el libro es bueno y el autor es amigo. El problema es que uno lee con presión, deja el disfrute pleno a un lado y se concentra en los detalles. Cosa que no hice. Jaime nació en Gómez Palacio, Durango, allá por 1964, o sea que somos como de la edad. En Durango estuve una vez con Marcial y creo que Jaime también andaba por allá. Luego fuimos a un antro paradisiaco con buena comida, música, el alcohol necesario y bonitas muchachas. Sin embargo, todos estaban enojados y las miradas penetrantes con el ceño fruncido me impidieron ir al baño las veces necesarias y mucho menos sacar a bailar alguna bella mozalbeta. Para mí era un misterio tal encono, hasta que me explicaron que el ceño fruncido se debe a las largas generaciones de sol en la cara. Luego Jaime mudó a Torreón, donde reside desde 1977. No conozco Torreón, que se ha de llamar así por alguna torre inmensa que han de tener, más que por los desgarradores relatos de un amigo químico que allá fue a trabajar en los 90. Parece que es terrible y que solo se rompía un poco el tedio cada 15 días para ver al Santos en el Estadio Corona a las 4 de la tarde en tribunas abigarradas de enjutos norteños. Por el Santos desfilaron amigos como Wilson Graniolati y Miguel Herrera, hay más conocidos futbolistas. De allá surgió Ramón Ramírez de buena memoria y pasaron muchos futbolistas que ya no voy a nombrar porque el público no está. Pero el himno del club, por si no lo conocen, antes era Ya es hora de ganar y luego lo cambiaron por uno que dice: somos de la comarca lagunera, orgullosos defendemos nuestra tierra, tierra de hombres y mujeres de pelea, aquí nadie nos viene a intimidar. Verde y blanco nuestra piel y la playera, el que no la sude lo queremos fuera, la confianza corre fuerte por las venas, 3 ciudades, 2 estados y un ideal. Pues, 2 ciudades, 3 ciudades, 2 estados. Bueno, luego nos explicará. Sobre todo lo del ideal, pero bueno, parece que es difícil vivir en Torreón, yo agregaría que es difícil vivir en cualquier lado, pero parece que allá es terrible. Hay una microficción al final, o es al principio. Al principio del libro, que es pero como no tenemos ninguno abierto, no se las puedo leer. No, sí le la. Yo traigo el mío. Primero que se abrió. No es tan necesario leerla, pero... No, a mí me gusta leerla. Está bien. A ver, vuelve a repetir y agarra el hilo. Ok, va de vuelta. Parece que es difícil vivir en Torreón. Yo Desde el principio. Total, mi camión sale a las 8 de la mañana. Yo agregaría que es difícil vivir en cualquier parte, pero parece que allá es terrible. Y entonces, voy a leerles esta pequeña microficción, así no nos agotamos en la lectura, pero es muy representativa para mí, la última, de cómo es la vida en Torreón. Bueno, dice: monotonía de las vueltas. Cuando el hombre araña se avecindó en Torreón, vio con tristeza que para atender su prodigiosa telaraña solo contaba con el edificio Monterrey. Allí murió viejo y aburrido, dando vueltas como si fuera un monótono volador de Papantla.
Todavía no hay otro edificio todavía. No, de ese tamaño. Dice, aunque cosas buenas ha de tener, como las gorditas, de las cuales ya hace mención Bernardino de Sahagún en su Historia General de las Cosas de la Nueva España. Imagino que las cosas a las que hace referencia son las gorditas. Pero no, parece que es peor de lo que imaginamos y permea su obra hasta el grado que me dan ganas, muchas ganas de conocer Torreón, aunque sea un par de horas. En Leyenda Morgan, un extraordinario libro de cuentos policiales, menciona que, pese a la oscuridad, el calor era como una plasta de grasa adherida a la epidermis. Así se vive allá en Torreón. Y luego las tolvaneras que dejan a la ciudad como una milanesa. Volviendo al tema, Jaime ha ganado muchos premios literarios y es ciudadano distinguido de Gómez Palacio. En su artículo, que es un gran nombre, En un lugar de la cancha, confiesa que su amor por la lectura proviene del fútbol, de la sección deportiva y las revistas especializadas de la época. No me quedé pensando porque el mío viene como más del Playboy, pero bueno, y así, lleno de contento, abrí el libro que arranca con una minificción, se las leo también, luego unos cuentos que nos arrastran a la intimidad de la vida errática de los escritores y los estertores propios de su oficio, con un alto grado de humorismo y de depresión, que es lo mismo. Encuentros amorosos que devienen en desastre, como todos los encuentros amorosos, raptos cinematográficos, las terribles y tiernas relaciones padre-hijo o hija en este caso, lo complicado que puede ser comprar un coche o un Maradona en un mundo paralelo, un caluroso viaje a Acapulco, como todos los viajes a Acapulco, o de cómo se le puede deber la vida a la lucha libre. Así pues, pasados los años, he leído ya varios libros de Jaime y ahora Prohibido pensar de pie, que es uno de esos libros que uno espera que no se acabe nunca, como sucede con algunos pósteres, algunas conversaciones, algunos partidos de fútbol y algunos escarceos amorosos, pero no, todo se acaba. Y luego viene una microficción al principio, que es para mí como, es que aparte soy químico, y entonces me divierten luego estas cosas porque es como si fuera la teoría de los campos de fuerza unificados, aunque en la literatura se llama microrrelato total. Voy a tapar porque no veo. Dice, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme y en medio del camino de la vida, errante me encontré en una selva oscura cuando frente al pelotón de fusilamiento, el coronel José Aureliano Buendía recordó aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo a él, que solo deseaba confesar que vino a Comala, porque le dijeron que acá vivía su padre, un tal Pedro Páramo. Declaración expresada la candente mañana de febrero, en que Beatriz Viterbo murió apenas poco después de que Gregorio Samsa despertó convertido en un escarabajo, preguntando como loco, a gritos y con una pena extraordinaria, en qué momento se jodió el Perú. Gracias. Yo también escribí un texto que titulé Viejo Lobo de Letras. Según el diccionario de la lengua de la Real Academia Española, 22ª edición, rescaldo es una palabra en desuso, pero su derivado, respoldo, en su primera acepción significa una brasa menuda resguardada por la ceniza. En su segunda, escozor, recelo, escrúpulo, mientras que en su tercera, residuo que queda de un sentimiento, pasión o afecto. Prohibido soñar de pie, del coahuilense Jaime Muñoz Vargas, radicado desde hace años en el duranguense semidesierto literario de la comarca lagunera, es un libro de cuentos sobre el desencanto, pero para desencantarse antes tuvo que haber encanto, cuyo verbo encantar se define en el diccionario citado como someter a poderes mágicos, atraer o ganar la voluntad de alguien por dones naturales como la hermosura, la gracia, la simpatía o el talento. Entretener con razones aparentes o engañosas. Gustar en gran medida, agradar mucho.
Para Jaime, el génesis también surgió de la palabra, de la literatura, creencia cuya ideología es el fenómeno artístico. Un veneno que cura los males, una droga adictiva cuyo juego, así sea en rescoldo, adentra al cuentista y al lector, que también es un creador, en una epifanía, en un milagro que se siente, se goza, y una vez pasada la tempestad, se razona. Se trata de convertir en pensamiento. Por eso Jaime, viejo lobo de letras, sabe que la pócima más efectiva para conseguir afectos al instante es el microrrelato, que hace años en Ficticia lo bautizamos como Fictimínimo, para abrir y cerrar los valores que encierra su libro. Primero, como una declaración de principios. Es el último cuento que leyó Gustavo. Varias novelas, todas obras maestras, caben en una minificción, pues ya son parte del imaginario colectivo. Y al final, una vez entendida la religión que profesan el autor y sus cómplices, los lectores, rematar el conjunto de cuentos con otro texto breve, brevísimo, diría Edmundo Valadez, lleno de ludismo y gracia. Es el primer cuento que le llevo Gustavo. Luego, en estas prohibiciones de pie, Jaime habla del tema más popular y que más preocupa y ocupa no solo a escritores y artistas, sino a la humanidad: la muerte y su trascendencia, o bien la consecución de la inmortalidad. ¿No es acaso la evasión del fin en la que se suelen perpetuar los más grandiosos engaños? Incluso muertos queremos mantenernos vivos. ¿Cómo? En la cabeza de nuestros congéneres, mediante lo que unos llaman legado y los artistas obra. Pues en ese vericueto se mete Jaime y lo resuelve como solo los buenos cuentistas lo suelen hacer, con un final lleno de malicia que, quien lo detecta el autor, lo importante es lo importante y lo demás, evanescencia de evanescencias. En esta esencia, que puede ser evanescente o no, Jaime mantiene su juego como un viejo nostálgico que se burla de sí mediante sus personajes que, en parte, se parecen en Jaime y sus circunstancias, a un escritor con poderes mágicos que los pone en práctica a pesar de que en su región, en los pueblos soleados y calurosos que la conforman, no saben qué es la magia. Y tal dilema otra vez lo resuelve el cuentista con un solo asombro: una solitaria última carta que libra al mago de la amargura. Jaime escribe de escritores porque Jaime, como escritor, es varios escritores y ha soñado como sueña Gustavo Markovich, aquí de cuerpo presente. O como yo sueño una vez que escribo y descubro que he escrito una obra maestra. Y es entonces cuando uno se pregunta, ¿qué viene después? Pero, ¿y si ese después no llega? ¿Y si ese después no es más que no es como uno creía que era? Y si ese después te demuestra que no escribiste la obra maestra, entonces ¿qué? Jaime contesta estas preguntas y se ríe y nos hace reír con un sentimiento de escozor, recelo y escrúpulo. Pero no todos los personajes de los cuentos de Jaime son escritores, porque Jaime, en tanto escritor, también es varios Jaimes, ya que no se puede ser siempre Van Gogh, so peligro de perder una oreja. Si Jaime es un viejo como yo, o más viejo que yo, pero no más viejo que Gustavo, que por momentos le gustaría entender y penetrar en el mundo de las nuevas generaciones, esas a las que hemos obligado a usar, por ejemplo, las nuevas tecnologías, para luego quejarnos de que los muchachos viven más de la mitad del día frente a la pantalla, mirando sin mirar ni entender el mundo virtual, que nosotros entendemos, pero no comprendemos, mientras que ellos, los internautas, en Ficticia, que nació en Internet, cuando Internet se escribía con I mayúscula, los llamados fictinautas, no les interesa nuestro mundo, y tienen razón, porque, la verdad, hemos hecho de este universo un basurero.
En fin, que Jaime se mete en la piel del que se quiere meter en la piel del influencer. Se vuelve público de los terrores del cine snuff. Goza, como lo haría en veinteañero, de una mujer madura en un Acapulco que ya nos parece imposible. Se ve como padre con los prejuicios del pasado, observando celoso cómo su hija se enamora del hijo de un famoso en esas circunstancias distantes que dan el dinero de ser célebres, para descubrir la moraleja de que uno no decide la vida que quiere llevar, heredar, legar, sino que la vida decide por uno. En esa misma idea, Jaime se adentra en las posibilidades del espacio y tiempo cuántico, en personajes harto conocidos, a los que se les ha torcido el destino y ahora viven como lo hacen los simples mortales, esos que les gustaría ser como nosotros, o no, porque están contentos con sus miserias, esos que sufren la vulnerabilidad de que cualquier imbécil les comete un fraude, esos que son redimidos por sus buenas acciones en años idos, que disfrutan la infidelidad hasta que son descubiertos, burócratas que ganan o pierden sus batallas de machos alfa, o ejecutivos exitosos cuyos valores esenciales y sexuales se ven amenazados por su pasado. Prohibido soñar de pie, de Jaime Muñoz Vargas, es un libro de cuentos encantador en su desencanto, en el que la magia surge en un realismo seco, sin un gramo de fantasía, con una nostalgia que no se vence en la añoranza, pesimista pero no amargo, en la que los personajes parecieran que viven fuera del lugar, igual que nosotros en nuestras múltiples identidades, las que se ven a simple vista o las secretas, sin otra salvación que ese gozo que produce el fenómeno artístico que, sí, gracias al rescoldo, se parece mucho al paraíso. Muchas gracias. Y ahora Jaime, que ha escrito muchos libros, nos va a explicar por qué Torreón se llama Torreón. Claro. Nos va a explicar por qué, les va a traducir lo que Gustavo y yo quisimos decir. Y va a hablar un poco de su libro para animarlos a leer. Porque idealmente es estado hay un libro que se llama Prohibido Pensar. Las imprecisiones al hablar de la comarca lagunera son absolutamente entendibles. La laguna es el ombligo del centro norte de México. La ciudad más próxima está a 2 importantes. Saltillo está a 2 horas y media, 3, depende de la velocidad del coche. Durango igual. Nuestras 2 capitales, de Coahuila y Durango, están más o menos a esa misma distancia, para un lado distinto cada una. La laguna es un conglomerado de ciudades, son 10 realmente, pero apiñadas son 3, 2 de Durango y una de Coahuila. Torreón es la más importante, la de Coahuila, y de Durango son 2, Gómez Palacio, donde nací, y Ciudad Lerdo, Durango, de donde era el famoso piloto, donde nació el famoso piloto Francisco Sarabia. Así se llama el Aeropuerto Internacional de Torreón, Francisco Sarabia, que fue uno de los pilotos más importantes de los años 30 en nuestro país, por haber hecho algunas rutas a las que nadie se atrevía. Y bueno, Torreón, ¿por qué se llama Torreón? Surgió el nombre a propósito de un rancho que se llamó Rancho del Torreón, allá por mediados de 1800. El Rancho del Torreón era eso, un rancho, un espacio que servía para las labores agrícolas, pero construyeron un torreón para tratar de visualizar desde esa atalaya, desde esa altura, las incursiones indias de los apaches o cualquier otra tribu más hostil a los pobladores ya occidentalizados de esa zona. Y entonces ese torreón, como quedó erigido durante un muy buen tiempo, sirvió para denominar al rancho. Después el espacio cambia a la condición de villa, y en la villa de Torreón. Y en 1907, durante las postrimerías del Porfiriato, Torreón es elevada a la categoría de ciudad, es decir, tiene poco más de
tiene casi 120 años en la categoría de ciudad y por eso se llama Torreón. Y es raro que una ciudad tan moderna tenga realmente un nombre hasta con cierto carácter medieval, ¿verdad? Porque ni a la colonia llegamos. Torreón no tiene rasgos arquitectónicos ni coloniales ni virreinales siquiera. Es una ciudad relativamente moderna, fue la joya de Porfiriato, una de las ciudades que más promovió Porfirio Díaz por su desarrollo económico, por el trazo de su primer cuadro, a diferencia de las ciudades coloniales como Saltillo, Chihuahua, Durango y demás, que sí tuvieron un pasado virreinal. Torreón tiene lo que llamamos banquetas muy anchas, de, no sé, 4 metros, 3 metros y medio, de ambos lados, y la carretera, la zona asfaltada, caben 4 vehículos al mismo tiempo. 2 estacionados pueden ser, y los 2 que circulan en una dirección o en otra. Generalmente no hay calles de 2 direcciones al mismo tiempo, hay muy pocas, casi todas tienen una sola dirección. Entonces, ustedes imaginarán que es una ciudad bien trazada, cuadriculada. El ingeniero Federico Wolf, extranjero, trazó el cuadro de la ciudad y es una ciudad más bien chaparra, no tiene edificios altos. Por eso mismo esa microficción de que termina el libro alude a que la ciudad no serviría para que viviera allí el hombre araña, ¿verdad? Y decidí ponerlo, había otra ficción, puse otra microficción, pero al final la cambié por esta del hombre araña porque alude precisamente a esa condición, la condición más bien baja de estatura de nuestra arquitectura urbana, ¿no? Ese edificio, el edificio llamado Monterrey, ni siquiera Torreón, imagínense, el edificio Monterrey tiene, no sé, 10, 12 pisos y es la parte más alta edificada de esa zona. Y cerca se ve el Cerro de las Novas, donde está un Cristo que imita al Cristo del Corcovado de Río de Janeiro, tiene más o menos la misma complexión, aunque por supuesto es de menor tamaño, tanto el cerro donde está instalado como el mismo Cristo, que es un emblema que sirve para los souvenirs y para los recuerditos de la gente que va a Torreón. Y todavía la paquita de algodón en llavero, porque el algodón fue el producto que dio razón de ser a la laguna, es decir, el producto agrícola que mejor se vendía, que más se producía y que tenía precios cotizados en la bolsa de Nueva York fue el algodón. Por eso mismo todavía es fecha que el equipo de béisbol de la Liga Mexicana, el equipo profesional, se llama los Algodoneros de Unión Laguna. Entonces, curiosamente, la ciudad, que es una ciudad próspera, sí, industrial, agrícola, comercial, con muchas universidades, es de la zona de lo más desarrollado, pero pese a eso no se parece en nada a urbes de esta dimensión, ¿no? De Monterrey, de México, de Guadalajara, de Puebla, o tantas otras que tienen un desarrollo económico pujante. Y bueno, sobre la laguna, les decía que son 3 municipios, Torreón, Gómez y Lerdo, incluso hay una ruta de camiones urbanos que la recorren las 3, están apiñadas, las separa nada más la cicatriz de un río seco, el río Nazas, que fue desecado, represado y ya nada más queda la pura tierra. Y exactamente a la mitad de ese río, que es como una cicatriz en la tierra, está la división entre Durango y Coahuila. Por eso mismo a nosotros no nos identificamos como torronenses o Gómez Palatinos. Imagínense el gentilicio de Gómez Palacio es Gómez Palatino. Suena muy campanudo y hasta medio mamón, pero nosotros ya nos acostumbramos, ¿verdad? Y el de Ciudad Lerdo, ciudad lerdense. Entonces, pero hay otras ciudades que están alrededor de esa mancha urbana, que son más pequeñas, pero tienen la categoría de municipios, 5 de Durango y 5 del lado de Coahuila. Por eso mismo nosotros no nos definimos como de la ciudad, sino de la región. Todos somos laguneros, porque hay signos de identidad, de habla, lingüísticos, podría decir que hasta de costumbres, de hábitos en nuestro entorno, que son muy parecidos. O sea, realmente la diferencia entre un Gómez Palatino y un torronense es ninguna, nula. Entonces, esa sería más o menos ya una explicación de lo que es la comarca lagunera, el espacio donde más o menos se mueve la mayoría de los personajes de este libro de cuentos que presentamos. Aprovecho la coyuntura de que ya ingresé al tema del libro para agradecer muy enfáticamente, muy sinceramente y muy cariñosamente el trabajo editorial, tanto de Mónica Villa, que aquí está presente, te agradezco, Mónica, tu esfuerzo, tu trabajo de siempre, el trabajo de diseño, no solamente de mi libro, sino de todas las colecciones de ficticia, de Rodrigo Toledo, que también, gracias por acompañarnos, Rodrigo,
tu trabajo siempre le he tratado de explicar o de manifestar a Marcial, con quien tengo comunicación en ficticia, que me parece espléndido, ¿sí? En todos los sentidos, tanto diseño, buen gusto tipográfico, el colorido, el toque vintage que tienen todas las portadas, etcétera, etcétera. Entonces, te agradezco mucho el cuidado editorial de la portada para mi libro y, por supuesto, a Marcial Fernández por tanta manifestación de afecto y de apoyo a mi trabajo literario, porque este es el segundo libro que publico ya con el sello de Ficticia Editorial. El primero, creo que hay algún ejemplar o dos allí, se llama Las manos del Taur, un libro que escribí en el primer lustro de este siglo, y lo publiqué en una primera edición en Sonora, ganó un premio allá en Sonora, un premio nacional, salió una primera edición, y después en una coedición Durango, ficticia, en 2011, si mal no recuerdo, la segunda edición de Las manos del Taur. Luego, este libro es un libro que contiene cuentos de diferentes momentos de mi producción. No acostumbro fecharlos, quizás ese es un error porque serviría un poco para ver la evolución o la involución, si es el caso. Si los cuentos son fallidos o ineficaces, pues a lo mejor el lector dice, ah, caray, vas para atrás, ¿verdad? Porque este cuento que es de 2022, pues es deplorable y no se puede comparar con el afortunado tratamiento que le diste a un cuento de 2010, pero bueno, yo no los he hecho, entonces se podría considerar que son cuentos que el más viejo data de 2015, digamos, y el más reciente del año pasado, ¿no? Yo más o menos los identifico, sé cuándo los escribí, más o menos en qué periodo, pero no están fechados. El caso es que ahí los arracimé, los apiñé en este libro titulado Prohibido soñar de pie. El título se me ocurrió para aludir a esta capacidad que tiene la realidad para frustrar nuestros sueños, nuestras expectativas, nuestros deseos. Prácticamente en cualquier lugar uno puede soñar o apetecer algo y muy probablemente la realidad le va a poner palos a la rueda. Va a ser difícil que avancemos porque siempre va a haber algún obstáculo o del gobierno, de la familia, de nuestros amigos, del trabajo, algo que va a provocar nuestra desdicha, nuestra frustración, nuestra tristeza o cualquier zancadilla, ¿no? Que nos lleve a darnos de boca en el suelo. Entonces, un poco como noté que la tesitura de la mayor parte de los relatos apunta a eso, tipos que no logran en estricto sentido el propósito que abrazan al principio de cada una de sus historias, le di vueltas al título y pensé, bueno, prohibido soñar de pie, parece que tenemos una prohibición, la prohibición de soñar despiertos, ¿no? Por supuesto que soñar dormidos es imposible prohibirlo, ¿verdad? Todavía. Pero soñar de pie, pues insisto, no creo que la realidad nos está permanentemente diciendo, aunque no estoy de acuerdo ni conmigo en este caso, yo creo que sí es pertinente seguir soñando de pie y dormido. Pero bueno, como esto no busca ser una lección moral o no busca ser un libro edificante de autoayuda, pues traté de expresar la realidad tal y como creo que es. Es como les digo, es una permanente obstaculización de nuestros deseos cada vez que los abrazamos. Y bueno, ustedes si se acercan a los cuentos, a las historias de este libro, que son 15, ya leyeron 2, muy cómodamente leyeron las más cortas, ¿verdad? Yo hubiera esperado que así desplegaran su... Claro, sí, ya no les dan los pulmones a mis amigos Marcial y Gustavo, ¿verdad? Para llegar a leer un cuento así en in situ y al aire. Pero bueno, está bien con esos 2 por el momento. Al cabo tengo garantizado que aquí se lo van a disputar los libros y se los van a llevar, ¿verdad? Y los van a leer de pe a pa en sus casas. ¿Qué más puedo decir de este libro? Bueno, simplemente que como todo lo que hago lo trato de pulir, lo trato de trabajar. Siempre he pensado que se escribe con el extremo de la goma del lápiz, no con la punta. Muchos escritores jóvenes creen que se escribe con la punta del lápiz, no, se escribe con el borrador, en la corrección, en la pulimentación, en el cuidado de revisión durísimo. Es donde se define la categoría de un escritor más o menos bien nacido, de un escritor que termina siendo del montón. Muy probablemente yo sea del montón, pero por lo menos en términos ideales no.
O sea, mi sueño siempre ha sido escribir lo suficientemente bien como para persuadir al lector más exigente de literatura, en este caso de cuentos. Entonces, yo no sé si logro ese cometido, pero por lo menos el ideal está allí. Mi vocación es la de escribir, dejar descansar lo que escribo tanto tiempo como sea pertinente. En este caso, algunos cuentos a lo mejor requerían un mayor proceso de envejecimiento, como el vino, pero me presionó Marcial, me dijo, ¿qué tienes por ahí? Tenemos acá un proyecto y entonces, como no es muy frecuente que los editores nos busquen, ¿verdad, Carlos? Carlos Martín, o sea, más bien nosotros los andamos buscando. Entonces, cuando un editor comete casi el disparate de invitarnos, pues nosotros mismos agarramos ahí rápidamente la oportunidad. Entonces, ya que te mencioné, Carlos, gracias por venir, Carlos Martín Briceño, autor también del sello Ficticia. Gracias Marcela y Laura por venir aquí, a mis amigas de aquí de México. Gracias, por supuesto, a mi pequeña, que miren, me trajo este racimo de flores, ¿verdad? Y gracias a Eddie también por venir. Bueno, casi a todos los conozco, ¿verdad? Pues estamos aquí casi en familia. Entonces, en fin, el libro está allí, no es un libro concursado, no es un libro que haya pasado por el filtro de un premio, ni local, ni estatal, ni nacional. Es un libro virginal, ¿verdad? Del cual estoy apenas enunciando o sacando este material. Nadie lo conoce, salvo Marcial y las pocas personas que ya lo han leído. Entonces, es un libro al que yo le deseo suerte, como siempre, aunque muy probablemente la realidad, como ya dije, y no es por desalentarte, Marcial, o sea, para que sigas apostando, ¿verdad? Pero bueno, así es un poco esto, es una lucha contra los elementos, ¿no? Los elementos son el hecho de que existe una oferta gigantesca, de que cada vez la gente decide no emprender proyectos de lectura grandes. Ya un cuento a los jóvenes les cuesta trabajo, quieren leer fragmentitos o ver reels, memes, algo breve, rápido, que los haga reír, que los divierta. Entonces, cuando algo medio los desafía a, no sé, a dejar más horas nalga en el sillón o en la cama para leer a 15 páginas con alguna mínima complejidad, yo no hago filosofía, no hago nada denso, pero ya el solo hecho de sentarse un buen ratito a los jóvenes a veces los asusta. Entonces, mi público meta, mi público lector, el lector modelo, como decía Humberto Eco en el libro Lector in Fábula, el lector modelo que yo tengo en la cabeza es un lector adulto, un lector más bien ya viejón, de 40 para adelante, que todavía está dispuesto a invertir algunos minutos, algunas horas, no el lector joven, aunque por supuesto nada mejor sería para mí que encontrar nuevos lectores. Es lo más difícil porque les digo, están muy aleccionados ya por los medios, sobre todo por las redes sociales, para hacer una lectura siempre fragmentaria, despedazada de todo lo que van encontrando en el camino al azar. Y entonces, que alguien se dirija a mi libro, que alguien lo recorra de lado a lado, que alguien trate de comprender el sentido hondo que tienen las historias, porque también lo dije hace rato en una entrevista, la primera entrevista que me hicieron para algún medio, que fue la de Armando Enríquez hace ratito aquí mismo, le dije que si bien no hago sociología, ni política, ni antropología, quiero que en todas mis historias siempre asome, aunque sea un pedacito, la oreja de ese tipo de preocupaciones. O sea, también tengo una preocupación de carácter social, político, tengo una ideología firme desde hace muchos años y creo que no debe aflorar mucho para que no parezcan textos panfletarios o didácticos, pero sí estar presente como una preocupación, como un caldo en el que los personajes no están viviendo en el éter ni en una burbuja, sino en la realidad, que les digo, tenemos que cambiar para que no nos obstaculice tanto toda la vida, tanto tiempo. Si algo hace el sistema en el que vivimos, y ya me estoy poniendo medio sociológico y no quiero armar un meeting aquí, si algo hace el sistema es frustrarnos, ¿no? Con un montón, y sobre todo a la gente en desventaja. Les digo, ya estoy haciendo el meeting, ¿no? En fin, no voy a seguir por ahí, pero quiero que algo de esa preocupación humana, es decir, que lo humano esté en los textos, que no sean un mero divertimento, que no sean textos de mero
hacer o demás, que sería suficiente si se logra también, es un propósito digno y legítimo, pero si dicen algo más, si proponen una idea del tipo de sociedad en el que estamos viviendo, yo me sentiría todavía más contento. ¿Por qué? Porque nunca se me ha olvidado que tengo incluso alguna o tuve una militancia fuerte, que tuve preocupaciones que no se han desvanecido completamente. Es decir, que la frustración, pese a todo, no ha triunfado contra mí. Sí, que yo sigo, por eso les decía, el título del libro es ese, pero no estoy muy de acuerdo ni conmigo mismo, ¿verdad? O sea, yo creo que hay que seguir soñando de pie. Y aquí ya me pongo medio didáctico y tampoco quiero caer en eso, ¿verdad? Entonces, no sé si haya tiempo, sí, creo que sí hay tiempo para alguna inquietud, si la quieren hacer. Yo con todo gusto, mis compañeros que hablan mucho mejor que yo, pueden ayudarnos. Gracias. Si alguna persona del público desea hacer algún comentario, pregunta o consulta, el micrófono disponible. Hola, buenas noches a todos. Pues, pura casualidad estoy por aquí, Jaime, te dije, ¿no? Entonces, gracias por el recordatorio, la invitación también de Marcial, gracias a Marcial Markovich también. Saludos a todos y también a los que conforman Ficticia, que como ven ya les echaron flores, yo les echo dobles flores. ¿Sí? Las editoriales, es una editorial que conserva el amor por el cuento y que lo publica y que hace esta lucha difícil para hacerlo llegar a los lectores. Bueno, yo conocí a Jaime a través de Ficticia, que esto Marcial lo sabe. Creo que alguna vez fui a casa de Marcial y vi el libro de Las manos del Taur y se lo robé. Estaba allá. Marcial tiene muchos libros en su casa, los que han visitado y libros que no se venden ni los pone allá. Entonces, son libros que se dejan robar sí. fácilmente. Y me lo llevé, como me suelo llevar algunos libros cuando visto a Marcial, de la editorial, y desde que lo leí, le dije a Marcial, me parece extraordinario este escritor, o sea, no te conocía, al grado que hay un cuento que yo utilizaba para mis talleres, el que se llama Mamá te habla. Creo que te lo dije, Jaime, ¿no? Y desde entonces me parece que tienes una facilidad y una seducción total para el lector cuando agarro de tus cuentos. Luego leí el detective, ¿cómo se llama Leyenda Morgan, y me pareció que también en otro tono, pero también es un libro totalmente seductor, y creo que tienes esta magia para atrapar a los lectores, ya sean viejos, jóvenes o grandes chicos, como sea, ¿no? Y ahora me venía en el avión, decía yo, voy a leerlo para poder hablar del libro. Casi leí todo el libro y me reía yo solito del avión cuando leí el del Tour en Gris, que nos ha pasado a todos los escritores, no sé si hablaron de él antes, era tan cómica y tan triste la situación al mismo tiempo que era imposible no dejar de leerlo, ¿no? Y luego también desde el futbolista, el de la hija, que también es al mismo tiempo trágico y cómico, y todos en general, creo que todos sus cuentos tienen esta característica de que hay mucha tristeza, pero también hay mucha comicidad. Es como un humor negro involuntario. El del cine también, del tipo que no sabe qué está sucediendo y que el lector se conduele del personaje, pero al mismo tiempo también desea saber si lo van a matar o no, y va siguiéndole, leyéndolo para descubrir el final. Es un libro, creo que tiene todo lo que hace Jaime, es un libro muy maduro, creo que más maduro que Las manos del Taur, pero que creo que tiene todo para haber sido un libro premiado, no sé si lo metiste en algún concurso, y me gustó muchísimo, no me faltan 3 historias, pero creo que está todo el Jaime que yo he conocido, está nuevamente, pero vamos, reloaded, como dicen ahora, ¿no? Entonces, yo creo que los que lo han leído concordarán conmigo, y los que no lo han leído, pues que lo lean, que se acerquen a este libro, que la intención de esto es que se vendan, y que también Marcial gane dinero, y que también Ficticia permanezca, y que la librería Bonilla también gane dinero. Sí, gracias. Muchas gracias, Carlos. Sí, a propósito de que menciona la librería, gracias a Manuel, gracias a Yugoslavia y André, por las atenciones.
Y bueno, debo decir que Carlos Martín Briceño está por motivos de trabajo aquí, él vive en Mérida, Yucatán, es emeritense, se dice así, también lo meritano, yucateco, ¿verdad? Para abrazar todo el estado. Y curiosamente coincidió y eso me da muchísimo gusto que estés aquí. Y tus palabras viniendo de un colega cuentista, devoto del cuento, de la narrativa breve, pues vale mucho, tanto como el de Gustavo y el de Marcial, que también son cultores de esta forma narrativa. Quizá hasta más que de la novela, por más que la novela también nos seduzca y nos interese como lectores y como escritores, pero nosotros tenemos una fidelidad que no hemos traicionado al cuento. Yo empecé con cuentos, seguí con cuentos y aquí estoy todavía con cuentos. Y tienes razón, y creo que lo dije, el gusto por escribir narrativa, relatos cortos, por construir historias realistas en las que aflora este costado jodido de la vida, la tristeza, lo que nos lleva a la desdicha, siempre es contrapesado con este otro elemento que les aseguro que es un tanto involuntario. O sea, este pespunteo, este zigzag, el pespuntear es un verbo del mundo de la sastrería, ¿verdad? Este pespuntear entre lo trágico y lo cómico es algo medio involuntario. No me lo propongo, sino que simplemente no puedo dejarme arrastrar completamente de lleno hacia lo trágico. Siempre llega a salvarme el costado humorístico. O nunca, no puedo estar metido de lleno permanentemente en lo cómico, sino que siempre jala hacia el otro lado como una fuerza que tensiona las historias, el lado trágico. Miren, en una ocasión, bueno, hace ratito que me vine en un Didi, el chofer, de nombre Oscar, era un hábil contador de chistes. Durante el viaje, que duró 20 minutos o 15, de donde estoy parando acá, a la librería Bonilla, yo creo que me contó por lo menos unos 10. Digamos que eran eficaces hasta el sexto, séptimo, pero ya el octavo, noveno, ya parece que vengo con un estandopero. Sí, con Jorge Falcón. O sea, muy amable el señor, por supuesto, no voy a hacerle mala prensa, pero eso es lo que tiene también el humor, que puede, o cualquier extremo, ¿no? Si nada más va platicando, te llega un momento en que se cansa. Si hubiera ido en el tono contrario, lo trágico, me hubiera cansado también. Por cierto, un chiste muy bueno que me contó es el de que un niño dice que su papá tenía un carro de 4 cilindros y hacía... Los sonidos son de él, del chofer. Los iba haciendo mientras manejaba. O sea, yo iba preocupado porque como torronense, pues me asusta que alguien no ponga atención mientras maneja, pero el señor está muy acostumbrado, obviamente. Entonces yo decía, señor, ve a la carretera, ve los semáforos, no me venga contando chistes, pero él era muy competente para el manejo y el conteo, el contamiento de chistes. Y entonces me dice, y otro niño, el amiguito, Juanito, digamos, le dice, mi papá tiene un carro de 8 cilindros y hace... Entonces, Pepito al final dice, bueno, mi papá tiene uno de 50 cilindros y bueno, entonces, ¿y cómo hace? El gas. Está muy bueno, ¿verdad? Entonces llega un momento en que sí me reí, por supuesto, ese chiste fue el que más me gustó, por eso lo memoricé, ¿verdad? Porque el efecto cómico radica precisamente en que no se trata de un bólido, de un carrazo, sino pues el papá es gasero y vende cilindros, ¿no? Y tiene 50 cilindros en el camión. Entonces, como les digo, bueno, a propósito de esto que destacas, que subrayas, que es la fluctuación, la oscilación entre lo cómico y lo trágico, creo que es muy visible en el libro, pero no es completamente voluntario. Hay algo en mí que me lleva a tratar de que no se me vaya un polo en la historia, sino tratar de jalarla hacia acá, porque sé que allí es donde radica el gusto, que el lector encuentra mucho más placentero ese sabor agridulce de las historias y no necesariamente nada más agrio y no nada más dulce. Y también he siempre reconocido que hay autores que me desbordan en lo trágico, en lo puro trágico, o hay lectores que no tienen, y esos autores que no tienen humor, ¿sí? Y hay autores que son puro humor y no pueden asumir nada de la vida, ninguna circunstancia de la vida
con un poco mayor de seriedad. Entonces, a mí lo que me gusta es estar en esa zona intermedia, borrosa, ambigua, en las que lo trágico puede parecer cómico, lo cómico puede parecer trágico. Gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta o consulta? Si no tienen más comentarios ni preguntas, les puedo contar otro del ¿verdad? Que dice, primer acto, era de actos, ¿verdad? Primer acto, está una monjita y saca una maleta del closet. Segundo acto, esa misma monjita empieza a llenar la maleta que sacó del closet de su ropa. Tercer acto, la monjita toma el avión y se va. ¿Cómo se llamó la obra? Por supuesto le dije que no sabía, con honestidad, ¿verdad? Yo no sabía. Me dijo, y el señor así manejando con toda la suficiencia de que él iba a asombrar con el desenlace de los telones, dice, partida de madre. Buenísimo, con el acento chilango que para mí sigue siendo todavía raro, ¿verdad? Partida de madre. Puedo seguir contándole los 10, ¿eh? Los 10 se los puedo contar. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta el libro? No sé. 360. 300, no, 200. 260, pero por hoy que estamos en oferta, se los vamos a dar a 360. Yo siempre tengo un truco para decirlo, mira, ahí les va el truco. Yo siempre les digo cuando me preguntan eso en las presentaciones, cuesta 300 y con dedicatoria 260. O sea, la dedicatoria de alguna manera lo devalúa, ¿verdad? Le baja el precio. Bueno, en nombre de Ficticia Editorial y de Librería Borilla, queremos agradecer a Jaime Muñoz, a Gustavo Markovich y a Marcial Fernández por esta presentación de Prohibido Soñar de Pie. También aquí al público presente, hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si les interesa. Muy buenas tardes. Gracias.